salvar al perdido. Por eso yo te animo que estos días, estas fechas, las tengas presentes y no faltes a ninguna de ellas, porque cada uno traerá una bendición mayor. Amén. Gloria al Señor. Bien, dicho esto, quiero entrar en la palabra. Y en esta tarde te pido atención, porque sabemos muy bien que Señor Jesús escogió 12 personas muy distintas y muy diferentes. Ninguno se parecía al otro. Había algunos de ellos que eran hermanos de carne y sangre, pero aún así no eran iguales, porque en una familia ni siquiera los hermanos tienen el mismo carácter, sino que cada uno desarrolla un carácter conforme a su futuro. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Esta tarde pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento y prepare tu corazón para captar lo que Dios quiere traerte hoy como palabra, la que va a edificar tu cuerpo, pero también tu hombre interior. Ahora quiero que entiendas algo. Estamos viviendo los últimos días y son días muy peligrosos en la tierra. Y quiero que captes esto, lo que te voy a leer. Vienen días poderosos para los que están haciendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Pero vienen días terribles, malos y muy complicados para los que no están en Dios, ni están con Dios, ni están sirviendo a Dios. Eso es muy importante entenderlo, porque la Biblia dice que este mundo va a ir de mal en peor, no va a mejorar. Pero la misma Biblia dice, la misma palabra dice que los hijos de Dios siempre estarán arriba y nunca abajo. Que los hijos de Dios, aún en un tiempo de crisis, en un tiempo de persecución, en un tiempo de tiniebla, ellos estarán guardados, cuidados, protegidos, suplidos de toda necesidad. Y aún en un tiempo de tinieblas, ellos estarán en luz. Por eso es importante que nos aseguremos que estamos en la voluntad del Señor. Nos aseguremos que estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. Nos aseguremos que tenemos un carácter del cielo. Hemos visto durante varios viernes la pastora predicando acerca de edificar puertas, de edificar lugares que han estado destruidos, derrumbados. Y hoy quiero seguir en esa línea, aunque no te voy a hablar de edificar puertas, porque cuando uno lee la palabra y lee la vida de Jesús, puede ver que durante 3 años Jesús, en estos 3 años, quiso traer a la tierra lo que el hombre había perdido en el jardín. Era el reino. Él trajo el reino, pero también mientras él hablaba del reino, enseñaba el reino y mostraba el reino, quería formar hombres de reino, mujeres de reino. Y para eso él no se fijó en el carácter personal de cada persona, sino que él tenía un propósito de formar carácter en cada persona. Por eso es importante entender que Dios no te está viendo, no está mirando el carácter que tienes, sino que Él está viendo la disposición de tu vida y de tu corazón, hasta qué punto puede llegar para que Él mismo forme un carácter dentro de ti. Ahora, la palabra en Jeremías dice que Dios pone una palabra en la boca del profeta, primero para derribar, para destruir, para quitar, para arruinar lo que el hombre había edificado sin Dios, para que cuando todo sea destruido, derribado, derrumbado, Dios empieza a edificar dentro del hombre. Porque todo lo que el hombre edificara sin Dios no perdura. Por eso tú puedes ver que ha habido puertas derribadas, puertas destruidas, pero ya aprendimos cómo hay que levantar, cómo hay que edificar. Pero antes de edificar fuera, hay que edificar dentro. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Nadie puede
edificar fuera a menos que ya lo tenga edificado dentro. Por eso primero hay que edificar dentro, pero para poder edificar hay que destruir. Porque sin Dios hemos edificado tanto tiempo cosas sin Dios que han formado, no voy a decir cárceles, sino fortalezas. Fortalezas mentales, fortalezas emocionales, ¿está conmigo? Fortalezas culturales, en los cuales es muy difícil de derrumbar, porque muchos creen que la iglesia es una religión formada por normas y dogmas. Pero Jesús, cuando vino, derribó toda norma, toda dogma fariseica que los fariseos habían levantado, poniendo como base la ley de Moisés que Moisés les dio. Usaron la ley para edificar normas y dogmas, poniendo límites al pueblo de Dios, enseñando el reino de Dios, que es un reino basado a solo leyes y normas. Y Jesús vino diciendo: la ley hay que cumplirla. Yo no vengo a abrogar a la ley ni los profetas, sino vengo a cumplirla. Pero también a enseñaros que el que intenta cumplir la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios acarrea maldición. Porque la letra mata, más el Espíritu. Ahora bien, yo sé que esta iglesia conoce la letra, yo sé que esta iglesia conoce la palabra, pero la iglesia no es solo, escúchame bien, esta casa no es suficiente que tenga conocimiento, necesita tener al Espíritu. Porque el conocimiento sin el Espíritu es meramente un conocimiento, y a veces mucho saber mata. O como dice el rey Agripa, mucho saber enloquece o endurece el corazón. Porque muchos se aferran a lo que saben y no a lo que el Espíritu quiere revelar. Por eso hoy vengo con un título, así por decirlo: edificando una vida cristiana. ¿Edificando qué vida? Ok, nadie nace cristiano. Aún los judíos, los hebreos no han nacido cristianos, porque muchos judíos no son cristianos porque no creen en Cristo. O sea, cristiano no se nace, cristiano se hace. ¿Está conmigo? Pero para hacerse cristiano es necesario conocer la palabra y ver que Dios nos quiere hacer. Estoy hablando tan lento, tan despacio, para que pueda darme a entender, porque esta palabra es de vital importancia. Quiero formar hombres y mujeres, y quiero formar en estos hombres y mujeres carácter cristiano, porque el cristianismo no es una etiqueta. El cristianismo no es una religión. No me entendieron. Vamos a ver. Ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es un estilo de vida. Es una demostración del poder de Dios a través del hombre. Ay, Padre Santo, yo creo que esta palabra la tengo que volver a escuchar. Es interesante entender que cuando Jesús escoge 12 personas, no se fijó en su capacidad, no se fijó en su conocimiento, ni se fijó en sus diferencias. Jesús dice: yo sé a quién he escogido, y uno de ustedes es el diablo. ¿Te imaginas? Jesús incluso escoge y dice: diablo, anda, ven conmigo, a ver si en esta trayectoria de 3 años y medio te puedo convertir. Si Jesús no pudo convertir al diablo, tú no intentes hacerlo. Si Jesús no pudo convencer al diablo, no intentes hacerlo. Pastor, yo no quiero hacerlo. Hay personas que están no endemoniados, sino satanizados. Y muchos cristianos pierden el tiempo intentando convencerlos y convertirlos, y esto se llama pérdida de tiempo.
Si Jesús no pudo, ¿tú crees que vas a poder? Por eso, si tú quieres convertir a alguien a Cristo, di a la persona: conviértete a ti mismo. Por eso es interesante entender que cuando Jesús vino a edificar una vida cristiana, haciéndose Jesús uno con los 12. A ver cómo le explico, Señor, dame sabiduría. Jesús no quería solo estar con ellos, Él quería estar en ellos. Él quería que no solo ellos compartan lo que vieron, sino que compartan lo que están viviendo con Jesús. Mientras estábamos orando como un buen cristiano, y yo orando en el Espíritu y mi mente hablándome y diciendo: todos estos ataques vienen porque yo me he equivocado, yo no he hecho las cosas bien. Escúcheme bien, el Espíritu Santo me ha respondido diciendo: no siempre los ataques vienen porque tú has hecho algo malo. No siempre se intensifica los ataques del enemigo porque tú has cometido errores, sino que cuanto más cerca está la noche, cuanto más cerca está el día, más oscura es la noche. Yo declaro y profetizo lo que yo percibí del Espíritu, que hay tanta oposición y mayor oposición ahora, porque la bendición está a punto de manifestarse. La gloria de Dios está a punto de manifestarse. Y el enemigo ataca por todas partes. Y Jesús viene a edificar una vida cristiana dentro del hombre. Y se levanta un hombre en Lucas capítulo 10. Y a base de esa pregunta Jesús está formando una parábola que se llama el buen samaritano. Pero no te voy a hablar del buen samaritano. Pero antes de que Jesús formara una parábola, una enseñanza de buen samaritano, se le hace un par de preguntas en los cuales le dicen 25, Lucas 10, 25 dice: ella, que un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredará la vida eterna? Y muchos de nosotros tal vez pensamos como un intérprete de la ley, un conocedor de la ley, que conociendo la palabra seremos salvos. El conocimiento no te salva, lo que te salva es Jesucristo. Porque muchos saben de Jesús, pero no lo tienen revelado. Cristo revelado cambia completamente la vida de las personas, pero Cristo informado nunca cambia a las personas. Porque una información no cambia a una persona. Una información da un conocimiento a una persona acerca de, pero una revelación es cuando la persona, a ver si puedo explicarme, Espíritu Santo, internaliza la información que recibe y la hace parte de su carne, viviéndola. Hay muchas personas que tienen a Jesús como una información, como algo plasmado en unas hojas, sabiendo la verdad, conociendo la teoría, pero no viviendo la práctica. Por eso hoy quiero llevarte de la teoría a la práctica. La teoría la conocemos todos, pero pocos practican la teoría. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Espero no ser místico ni muy, ay, Padre Santo, para que pueda expresarme bien. Y le hace un hombre que conoce la ley intentando probar a Jesús y dice: ¿qué tengo que hacer? Y Jesús responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Te imaginas venir un hombre a un maestro y decirle: ¿cómo estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Si tú conoces la palabra, conoces la ley, y me preguntas a mí lo que está escrito ahí y qué es lo que tengo que hacer. Y fíjate qué dice. Aquel respondiendo dijo: el primer y más grande mandamiento:
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, escucha esto. Hay una palabra aquí que quiero resaltar. Dice, responde, amarás. Di conmigo, amarás. Ok, y ya tú sabes qué es lo que sigue después. Amarás primero a quién. Y segundo, y Jesús resalta, escucha esto, resalta en el siguiente verso: haz esto y vivirás. Formando un carácter de un cristiano, llevando ese hombre o mujer de la teoría a la práctica. Todos saben que tienen que amar, pero no todos aman. Todos saben que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, pero no lo aman sobre todas las cosas. ¿De dónde lo sabes, pastor? Porque ahí donde tú pones más tu atención es lo que más te interesa. Y después dice, amarás a tu prójimo. No como cualquier persona, sino como a ti mismo. Porque el que se ama a sí mismo se cuida, se alimenta, se protege. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo yo debo amar a mi prójimo? Como me amo a mí. Cuidar al prójimo, proteger al prójimo, ayudar al prójimo. Esto es amor. No es darle cariño, darle 2 besos, un abrazo y verle el próximo domingo o el próximo culto. Esto no es amor. Por eso quiero llevarte hoy de la teoría, de la teoría, sí, a la práctica. Repito, edificando una vida cristiana. No es difícil. Jesús dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y después está formando una serie, o sea, una parábola acerca del buen samaritano. Y al final, en el versículo 37, él dice, tú conoces la teoría, pero tienes que llevar la teoría a la práctica. Y mira qué dice: ve, lo último, ve y haz tú lo mismo. ¿Está conmigo? Estoy escogiendo, no separo los versículos, sino escojo palabras claves para que tu mente y tu espíritu reflexionen en esta tarde. Porque no puedo sacarte de la teoría y llevarte a la práctica. No puedo edificar dentro de ti un carácter cristiano antes de que derrumba esos conceptos que tú has levantado en ti, esos castillos, así por decirlo, esas fortalezas mentales que uno haya vivido durante toda su vida. Porque a partir de hoy uno debe escuchar este mensaje varias veces para poder enterarse, porque cada vez que escuchas este mensaje vas a descubrir nuevas cosas. Yo te recomiendo que este mensaje lo vuelvas a escuchar. Ahora bien, la pregunta es, ¿tengo que ir y hacer lo mismo? Y todos conocen la parábola del buen samaritano. Ahora quiero llevarte a la palabra y te voy a dar un buen repaso en la palabra para que veas qué es lo que Dios nos pide. Cuando Dios te pide algo, no te lo esconde. Por eso hoy tienes que aprender a edificar una vida cristiana. No edificar, a ver cómo es la palabra, es que no me, un estatus. No edificar una apariencia, porque muchos aparentan algo que no lo son. Viven un estilo de vida que no tiene nada que ver con su personalidad. Por eso Cristo quiere que seamos transparentes, ser y los mismos, tanto en casa como en la calle, o como aquí en la iglesia, o donde quiera que vayas. Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y alguien dirá, Cristo necesita cambio. Cristo no necesita cambio, pero nosotros sí. Y Cristo nos enseña que nosotros tenemos que ser como Él para no necesitar cambio. Pero hasta que seamos como Él, tenemos que dejar la vieja naturaleza y adoptar la nueva naturaleza, que es Cristo en nosotros, y Cristo sobre nosotros, y nosotros en Cristo como Cristo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aleluya. Bien. Dice Jeremías 7:3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Fíjate, se para Dios y habla a Jeremías y le dice: Jeremías, tienes que ir, tienes que pararte en la puerta de la ciudad y tienes que empezar a hablar a ese pueblo, porque este pueblo necesita cambiar, necesita formar un carácter digno de mi pueblo, porque me representan a mí, el único y verdadero Dios. ¿Está conmigo? Por eso las personas no se conocen por lo que hacen, sino por quienes son. Tú puede que seas una persona que quieres resaltar lo que haces como lo haces, pero muchas personas no se van a fijar solo en lo que haces, sino quién tú eres, qué es lo que hablas, cómo te comportas, cuál es tu testimonio. Puede que tú seas el mejor trabajador en tu trabajo, puede que seas la mejor persona en una amistad con diferentes personas, pero puede que seas una persona que cambia constantemente de carácter, porque se pone una forma de ser con diferentes tipos de personas. Por eso es interesante ver que Dios se para y dice, fíjate que dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Permíteme decirte algo con toda humildad. Dios nos ha entregado este territorio, esta ciudad. ¿Está conmigo? Dios nos ha entregado esta tierra no para, ay Padre Santo, servir a esa tierra, no para trabajar simplemente esa tierra, sino para gobernar esa tierra, para sojuzgar esta tierra, para estar arriba en esta tierra y no abajo. Dios nos creyó, Dios nos entregó un lugar para que nosotros gobernáramos en ese lugar. Tú no eres un sirviente en esta tierra, tú eres un gobernador en esta tierra. Por eso a lo que yo hablo me tiene que obedecer, por la ley del Espíritu que da vida, no por la ley de este mundo, porque la ley de este mundo no entiende la ley del Espíritu. Ay Padre Santo, qué poderoso es esto. En teoría todos saben que hay una mejoría o hay que mejorar. En teoría, ¿cuántos saben que tienen que mejorar? Si el que cree que ya no tiene que mejorar, bueno, yo creo, perdonarme la expresión, no quiero ofenderte, pero estás peor que el diablo, porque el diablo incluso quiere mejorar en sus obras. Permíteme, no predico al diablo, pero simplemente quiero hablarte de ese enemigo, porque de parte Dios me permitió conocerle. El diablo es muy exigente y muy perfeccionista en sus obras. Lo hace con tanta precisión que él no quiere permitirse fallar en ningún momento, porque un fallo del diablo es una victoria de un hijo o hija de Dios. Y él no quiere y no permite que ningún hijo e hija de Dios le gane. Por eso es perfeccionista. El diablo cada vez quiere ser más excelente en sus ataques contra nosotros. Y muchos cristianos no quieren ser excelentes en su servicio al Señor, en su vida cristiana. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que buscar superarse cada año, cada mes, cada semana, cada día y cada hora. Si tú dejas de superarte, te estancas, te paras, no creces, no te desarrollas, no formas carácter del cielo. ¿Para cuándo, pastor? Ya el tren se me pasó. Yo lo siento mucho, el tuyo se pasó, el mío ni siquiera ha llegado todavía. Un tren se pasa, pero vendrá otro.
y yo me montaré a cada tren que me lleva a mi destino. Si se me pasa uno, me monta al otro, pero yo me tengo que superar este año. Y el año todavía no se ha terminado. ¿Está conmigo? No te voy a decir en qué te tienes que superar, esto lo sabes tú. Pero Dios dice que hay que mejorar. ¿Qué hay que hacer? Este es el versículo clave. En teoría todos sabemos que hay que mejorar. Y toda mejoría necesita, escucha esto, toda mejoría necesita un sacrificio. Toda mejoría necesita una disciplina. Necesita cambios drásticos para alcanzar la mejoría. ¿Quieres mejorar? Tienes que saber que hay que sacrificar. Sacrificar de tu tiempo de descanso, sacrificar de tu tiempo de comida, sacrificar de tu tiempo de bienestar. ¿Por qué? Porque si quieres mejorar, no puedes mejorar si sigues haciendo lo mismo que hacías hasta ayer. Por eso una vida cristiana se edifica mejorando cada día. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer, pastor? Te lo voy a explicar esta tarde. ¿Cuánto lo quieres saber? Aleluya. Pregúntame, ¿cómo? Josué capítulo 1, verso 7. Ay, Padre Santo. Josué capítulo 1, verso 7. Hay varios versículos que están hablando. Dios está dando orden diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Solo y exclusivamente en este versículo pone una palabra más: esfuérzate y sé muy valiente. Pero la pregunta aquí es: ¿para qué quiere que sea muy valiente? ¿Para luchar? No. Para cumplir la palabra. Vamos a ver el versículo. Mira qué dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de llevar la teoría a la. Para cuidar de llevar la teoría ¿a qué? A la práctica. Porque muchos se quedan en la teoría. La teoría es fácil, hermano. Pero cuando tienes que enfrentarte a la práctica, poner en práctica la teoría, eso se pone complicado. Porque si no tienes fe, la teoría no te sirve para nada. En la práctica hay que poner la fe. Y fíjate que dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿A cuánta ley? O sea, aquí la ley podemos decir la palabra. Poder, dice, para cuidar de hacer conforme a toda la palabra que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muchos se fijan en el versículo 8, pero yo me fijo en el versículo 7, porque aquí dice: cumplir la palabra de Dios es de valientes. Cumplir la palabra de Dios es de gente trabajadora, no es de vagos. ¿Está conmigo? Edificar una vida cristiana no es de vagos, es de gente trabajadora. Hermano, es fácil trabajar cuando alguien te paga. No me entendieron. Estos les cayó lejos, te voló. Te voló y se fue. Es fácil trabajar cuando sabes que alguien te va a pagar, pero es difícil trabajar cuando sabes que nadie te va a pagar nada, porque al final tu recompensa es tu propio cambio. Porque cuando uno sabe que al final de mi esfuerzo habrá un cambio para mí, bueno, hoy no, mañana. Hoy no lo hago, lo haré mañana. Ahora no, ahora me quedo, venga, 5 minutos más y voy ahí con el móvil. Y en 5 minutos me levanto a orar. Y miras el teléfono, hermano, los minutos corren y están volando. No 5, han pasado 50. Y dice: bueno, voy a orar. Y se pone a orar y de repente ya se comió la almohada. Ya estaba frito, ya se durmió. Bueno, tú, Señor, ¿me entiendes? Y tú dices: no te entiendo, porque estaba 50 minutos con el móvil y en 2 minutos ya te dormiste, empezaste a soñar. O sea, escucha algo: los cambios y la formación de un carácter cristiano es para gente trabajadora, no es para vagos.
Por eso es interesante notar que aquí Dios dice, ese verso es para gente muy valiente. No es para gente valiente, es para gente muy valiente. ¿Por qué muy valiente? Porque cuando empiezas a cumplir y vivir, llevar la teoría a la práctica, mucha gente te va a atacar, mucha gente te va a juzgar, mucha gente te va a señalar, mucha gente va a hablar mal de ti. Y es ahí donde tú tendrás que prevalecer y estar firme siempre. Pero nadie quiere eso, nadie quiere que le señalen, nadie quiere que le hablen mal. ¿Está conmigo? Hermanos, el carácter de un cristiano es un carácter que se forma para la eternidad. Carácter de un hombre terrenal es temporal, porque en la eternidad no necesitas un carácter. En la eternidad lo que necesitas un destino. Y tu ay, Padre Santo, qué poderoso lo que voy a decir. Tu carácter decide tu destino. Conforme tu carácter, así de lejos llegarás tú, o así de corto te quedarás. Personas con un carácter fuerte son personas que tienen las cosas bien definidas y claras. Por eso Dios busca gente que están dispuestos a dejar su antigua forma de vida, dejar su cultura, dejar su antigua enseñanza y extenderse hacia adelante. Y fíjate que no he entrado del todo en el mensaje. No es fácil de cambiar después de muchos años de enseñanza, después de muchos años de cultura, después de muchos años de costumbres y manías personales. No es fácil. Los cambios no ocurren radicalmente, los cambios van poco a poco. Jesús necesitó 3 años y medio para enseñarles a los 12, y a cabo de estos 3 años todos le dejaron. Uno le negó, otro lo entregó, tercero no le creó. Aparentemente, naturalmente, Jesús fracasó. Pero Jesús nunca fracasa, porque Él sabía que lo que va a sellar su ministerio no era derramamiento de su sangre. El derramamiento de su sangre selló el nuevo pacto, pero lo que iba a sellar su ministerio era su resurrección. Porque cuando Él resucitó y se manifestó a los 11, es ahí donde ellos se afirmaron. Ellos no se afirmaron hasta que Cristo resucitó, porque seguían viéndole como un hombre. Pero cuando le vieron como resucitado, como glorificado, ya creyeron. Y no hubo forma que alguien les hiciera volver atrás. Por eso la mayor parte de la iglesia necesitan un encuentro con Jesús. No Jesús muerto, sino Jesús resucitado, para que no vuelvan atrás. Muchos vuelvan atrás de ese camino de fe porque no se han encontrado con Jesús de verdad. Si tú te encuentras con Jesús de verdad, tú nunca te volverás atrás. Si tú te encuentras con Jesús de verdad, nunca hablarás mal de alguien. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Oh, Señor, no sé si podré terminar hoy. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que todo esto se forme en mí? Porque, hermano, hay que reconocer que hemos recibido una enseñanza muy grande. Una enseñanza muy grande. En el momento que nace un bebé, empieza a recibir enseñanza. Enseñanza de su mamá y de su papá. Enseñanza. ¿Sabes que un bebé no sabe cuándo se ha echado popó hasta que su papá y su mamá empiezan a hablar? Ay, te has hecho popó, ay, te voy a cambiar. Ya el bebé sabe que cuando ha hecho popó, ya le presta más atención. Por eso, repito, que las personas más manipuladoras no son los mayores, son los niños. Son profesionales en la manipulación. ¿Sabe que cuando empieza a llorar, ya mamá y papá se derriten y les dan todo lo que quieran? Y algunos siguen con ese espíritu. Es un tipo de enseñanza. Después enseñan, desde que nacen reciben una enseñanza de su familia, pero después sigue la enseñanza
a través de su familia, llegando a la cultura. La cultura enseña, la televisión enseña, el radio enseña, las canciones enseñan, en el colegio, instituto, universidades se enseña. ¿Está conmigo? Y cuando llegas a Cristo, Él dice, bueno, tengo que coger el adventador y empezar a echar con la pala y quitar todo lo que hayan aprendido hasta ahora. Por eso yo digo, lo más difícil en la vida de un cristiano no es aprender, es desaprender. ¿Está conmigo? Por eso yo digo, ya no te conozco en la carne. Pastor, es que yo vengo de una vida. Mira, hermano, eso es un testimonio poderoso, pero yo no te conozco en la carne. Yo quiero conocerte en el espíritu. ¿Está conmigo? Porque cada vez que yo hablo del pasado, me recuerda a mí mi cultura, me recuerda a mí mis enseñanzas, me recuerda a mí mis malas manías. Pero hay que extenderse, hay que edificar una vida cristiana, hay que llevar la vida cristiana de la teoría a la práctica. Y muchos se quedaron en la teoría. ¿Sabes que para sacar carnet de conducir no te sirve solamente con un examen de teoría? El carnet de conducir no te lo dan. Ay, aprobé el examen de teoría. Ya, pero no puedes conducir de igual forma. Muchos creen que conociendo la palabra de Dios en teoría, sin la práctica van a ser salvos. Yo lo siento mucho, pero hay que vivir la palabra. No hay que solo conocerla. ¿Está conmigo? ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pregúntame, ¿qué tengo que hacer, pastor? Miqueas capítulo 6 versículo 8, nueva versión internacional. No sé si la puede conseguir mi hijo. Que dice así: Él te ha mostrado, oh mortal. ¿A quién habla Dios? A nosotros, al hombre mortal. Dice: Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. Y aquí viene la pregunta: ¿y qué es lo que espera de ti el Señor? ¿Qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia. ¿Está conmigo? Practicar la justicia, no conocerla en teoría. No me entendieron. ¿Está conmigo? Hijo, puedes. Ay, Dios santo. Tienes un pastor bilingüe, ¿puedes conseguirme versión internacional? Porque quiero que se queden con ello. Fíjate, eso es. Fíjate qué es lo que Dios te declara. Número 1, practicar. ¿Está conmigo? Una vida cristiana se forma en la práctica. Ahora pregúntame, ¿qué tengo que practicar, pastor? ¿Está aquí? Practica el amor. Practica la amabilidad. Practica la fraternidad. Practica la unión. Practica la verdad. Eso es práctica. Esto no es teoría, porque todos lo saben en teoría. Yo sé que tengo que amar, pero cada vez que vienes al culto, llegas tarde y te vas primerito. Y a veces ni saludas. Hay que ponerlo en práctica, hermano. ¿Está conmigo? Hay hermanos que cuando te ven en la calle ya no saben ni dónde ir. Hay que practicarlo, hermano. Practica el amor de Cristo. Seamos prácticos en nuestra vida cristiana, amando, trayendo una vida de Jesús con amabilidad. Hay un ataque feroz de parte de las tinieblas. Y créeme que no es un ataque visible, es un ataque invisible. Porque el enemigo te conoce muy bien, te ha estudiado de rabo a cabo. Sabe cuándo te pones nervioso, sabe qué es lo que te pone nervioso, sabe qué es lo que te gusta, sabe dónde inducir ese deseo carnal que tienes tan fuerte. Lo sabe muy bien. Sabe cuándo te pones nervioso, sabe cuándo te paralizas. Y últimamente te está probando mucho mentalmente, porque la mayor guerra está en la mente.
Muchos lo enlazan con las emociones. No me va a dar terminar el mensaje, porque cuando empieza el Espíritu a hablar, aunque aún con esto puedo terminar. Y fíjate que dice, sigo leyendo. Dice, empieza practicando, lleva la teoría a la práctica. ¿Cómo? Amar la misericordia. Ama la ayuda, hermano. Ama ayudar a los demás. Hay muchas personas que les gusta hablar y no tanto escuchar. Hay muchas personas que necesitan que alguien les escuche. No siempre te tienen que escuchar a ti. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar al otro. Yo sé que puede que tu problema sea más grande que cualquier otro problema, pero créeme que aunque tu problema sea más grande, hablándolo no conseguimos nada. No ayudamos a nadie. Si sabes hacer el bien y no lo haces, dice que nos es pecado. Amar la misericordia. Y la misericordia no es ser prepotente. La misericordia no es ser egocéntrico. ¿Está conmigo? Una vida cristiana, un carácter cristiano, no se basa que todo el mundo tiene que girar a tu alrededor. Jesús nunca quería llamar la atención, jamás. Él decía, lo que he hecho no lo digas a nadie. No lo digas a nadie. Incluso Jesús prohibía que los demonios hablaran, aunque Jesús les hacía preguntas. Y hay muchos pastores que dicen, no hay que hablar con los demonios. Mentira, la Biblia no dice eso. No te inventas, no te sacas palabras de la manga. Que Jesús preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos sois? ¿Qué haces aquí? ¿De dónde has venido? No, yo no hablo con los demonios. Bueno, porque no quieres hablar con los que están dentro de ti. Hermanos, seamos prácticos como Jesús. No se trata de que brille yo, no se trata de que brilles tú. Se trata de tener misericordia por el que sufre, por el que lo está pasando mal. No, pastor, yo también lo estoy pasando mal. Ahí donde hay que cambiar, hermano, porque nos hemos centrado tanto en nosotros que hemos olvidado que nuestro prójimo necesita ayuda. ¿No dice el primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Alguien dirá, no, es el segundo. Vale, pero está anclado, está unido al primero, ¿no? El que ama a Dios, ama al prójimo. El que no ama al prójimo, no me diga que ama al Dios. Eso dice la Biblia. ¿Cómo puedes decir que amas al que no ves y no amas al que ves? Mentiroso. ¿Está conmigo? Voy a terminar aquí. Escucha esto. Te lo voy a leer. Dice, amar la misericordia y caminar humildemente ante los hombres. No estás aquí. ¿Ante quién? ¿Ves? Un carácter cristiano está alerta a todo lo que se habla, a todo lo que se dice. Hay que andar humildemente ante Dios. Y cuando hablo a andar humildemente ante Dios, hermano, en tu soledad, muchos se ponen en la soledad bravos. No, Señor, tú sabes que la humildad ante Dios es un rasgo de una vida cristiana. Esto lo dejo para ti, para que lo leas en casa. ¿Cómo puedo formar un carácter? ¿O cómo puedo levantar y formar, edificar? ¿Cómo puedo? Así es, empecé. Edificar una vida cristiana. Mira, hermanos, destruir es muy fácil. Edificar cuesta mucho tiempo, cuesta muchos recursos, cuesta mucho esfuerzo, cuesta gran dedicación, mucha disciplina. Y Dios quiere que edifiquemos. ¿Cómo voy a edificar? ¿Cuáles son los rasgos de una vida cristiana? ¿Cuáles son los ladrillos, el cemento que hay que poner para edificar una vida cristiana? Desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de Mateo, el sermón de monte es una vida cristiana, es un carácter cristiano. Empieza, te lo voy a leer rápidamente.
no lo voy a desglosar porque esto es digno de desglosarlo. Toda palabra de mi Jesús es digna de desglosarla. Dice, el sermón del monte empieza con 8 bienaventuranzas. Desde el Mateo 5 empieza 8 bienaventuranzas y después sigue diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. 8 puntos. Y después dice que la vida cristiana es la luz del mundo. ¿Está conmigo? Y hay que brillar, pero no parpadear. Hay muchos cristianos que parpadean. Brillan cuando quieren y cuando no, se apagan. Últimamente hay cristianos más apagados que brillando. Después dice que somos sal. Di conmigo, yo soy luz y yo soy sal. Una luz no se puede permitir. ¿Sabes cuando una luz empieza a parpadear qué significa? Eso es, necesita ayuda. ¿Está conmigo? Parpadeo es llamar la atención porque necesita ayuda. Dice sal, la sal es para conservar, para dar sabor. Pero sigo en el capítulo 5. Después dice, Jesús empieza hablando de la ley, que la ley o la palabra hay que cumplirla, como he hablado acerca de ello. Eso es parte de la edificación, de la construcción de una vida cristiana. Después habla de la ira. Y si hablo de la ira, hermano, ninguno se escapa en este lugar. Todos nos airamos. Hoy me pasó. Y después vino la condenación. Ay, el demonio de condenación me atacó tan fuerte. Y tuve que confesarlo a mi esposa. Porque tengo la sacerdota en casa y yo tengo que confesarme. Y yo me confieso y digo, pequé. Pequé porque no aguanté la presión y exploté. Somos humanos. Pero ya yo me di cuenta después que exploté que había un espíritu, un demonio de ira. Y sabía cuándo entrar para después traerme condenación y malestar. Bueno, esto me pasa a mí, a ustedes no. Ustedes ya algunos se le ven las alas que les están saliendo allá. Algunos ya tienen pequeñitas alitas ahí. Oh, Padre Santo. Eso es parte de la vida cristiana. Repito, edificar no es fácil, destruir es fácil. Edificar cuesta tiempo. Si tú crees que vas a edificar una vida cristiana en una semana, estás equivocado. Vas a tener tu tiempo. Después dice Jesús y la ira. Después dice Jesús y el adulterio. Eso está en el versículo 28. Pero bueno, no voy a abrirlo más. Después dice Jesús y el divorcio. Esto es edificar una vida cristiana. ¿Qué vida? Alguien dirá, no pastor, yo ira nada. No pastor, yo cumplo la palabra. No pastor, yo soy sal. No pastor, yo soy luz. No pastor, yo no adultero. ¿Y el divorcio? ¿O pensamientos de divorcio? ¿Qué dice este versículo? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué hizo? ¿Sabes que hay muchas formas de adulterar? No siempre un adulterio es cuando estás deseando en tu corazón un hombre o una mujer. El adulterio es desear algo que no es tuyo, es de otro, pero desear lo del otro. Porque esa mujer no es tuya, la deseaste, adulterio. Ese hombre no es tuyo, lo deseaste, es un adulterio. Ese coche no es tuyo, lo deseaste, un adulterio. Esa casa, esa familia, yo quiero una familia así. No, yo quiero mi familia. Adulterio es en general. Jesús estaba formando carácter. Nada más viendo que en el inicio de su ministerio Jesús empieza hablando de edificar una vida cristiana. Sermón del monte. Y muchos se quedan en las 8 bienaventuranzas, pero esto sigue y sigue y sigue y dice el amor a los enemigos. Ay, Padre Santo. Dice Jesús y el juramento, el amor a los enemigos. Esto es vida, eso es edificar una vida cristiana. Llevar la teoría a la práctica. Amar al enemigo. No dice
Odia a tu enemigo aún más. Ojo por ojo, diente por diente, paliza por paliza. Si te dan por una mejilla, tú dale dos. Si te pegan una vez, tú pégale dos y una patada. No. Aunque muchas veces alguien te lo pide a gritos. Pero ahí donde uno se tiene que contener. La vida cristiana cuesta edificarla. ¿Cómo la? Porque la teoría todos la conocemos. ¿Cuántos conocen la teoría? ¿Y la práctica? Vamos al capítulo 6. No te lo voy a desglosar, solamente voy a leer algo. Jesús y la limosna. Hablando de la limosna. La limosna no tiene nada que ver con la ofrenda. Y la limosna no tiene nada que ver con el diezmo. Tres cosas distintas. La Biblia lo aclara. Limosna, ofrenda y diezmo son completamente distintos. Te suelto algo pequeñito, 5 minutos. Yo sé que ya se hizo tarde, pero como veo que no tienen prisa. Mira, la limosna dice que cuando das limosna, tu mano derecha no tiene que saber lo que hace tu izquierda. Eso no tiene nada que ver con la ofrenda. La ofrenda es diferente. Cuando tú das una ofrenda, tú puedes decirlo, pero cuando das una limosna y lo dices, ya no es limosna, ya perdiste tu bendición. El diezmo es completamente diferente. Son tres cosas muy distintas. Y muchos cristianos lo están tergiversando. Pero bueno, después Jesús habla acerca de la oración. Una vida cristiana se edifica con la oración, por la oración y siempre para la oración. Después está hablando del ayuno. Fíjate, está hablando de dar limosna. Después está hablando de la oración y después está hablando del ayuno. Eso es vida cristiana, edificar una vida cristiana. ¿Está conmigo? Y después está hablando de empezar a trabajar por un tesoro y buscar un tesoro que no está en la tierra, sino está en el cielo. Uno se tiene que parar y decir: ¿qué estoy buscando? ¿Por qué estoy luchando en la tierra? Yo sé en teoría que tengo que buscar los tesoros del cielo, tengo que hacer tesoros en el cielo, pero estoy tan ocupado de hacer tesoros en la tierra. Hay una parte de la edificación del carácter cristiano que no se edifica. Hay otras que sí, pero hay una que no. Después está hablando de la lámpara del cuerpo. Lo que miras, donde te fijas. ¿Está conmigo? Te estoy desglosando, hermanos. Después habla de Dios y las riquezas, que no se puede servir a dos señores. Eso es una vida cristiana. Eso es edificar un carácter cristiano. ¿Está conmigo? Después habla del afán. Ay, Padre Santo, en esto no se escapa ninguno. Yo soy primero. El afán, la ansiedad. ¿Está conmigo? Eso está en el capítulo 6. Jesús está hablando de todo esto. Él mete capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7 lo está metiendo en una edificación de una vida cristiana. Capítulo 7 está hablando de no juzgar a los demás. Después está hablando en capítulo 7 la oración y la regla de oro. ¿Cuántos conocen la regla de oro? ¿Alguien la conoce? ¿Alguien la puede decir? Amén, amén. Entonces yo quiero que los demás hagan conmigo lo que yo hago con los demás. Y uno dice: no, pastor, me están haciendo la vida imposible. ¿A quién haces tú la vida imposible? Oh, Señor. Y después está hablando de eso, lo que quería llegar, de la puerta estrecha. Cristo viene pronto y la puerta estrecha te lleva a Cristo, pero muchos escogen el camino espacioso, comer, beber. ¿Sabes cuál es la arma preferida del diablo? La distracción. La distracción. Y a la distracción se añade algo muy importante que el diablo usa muchas veces. Di conmigo: entretenimiento. Ay, Padre Santo. Mira, este entretenimiento el diablo sabe usarlo muy bien y lo hace a precisión. Lo hace con tanta precisión que nadie escapa.
se entretiene, sea con el móvil, sea con lo que sea. Yo quiero que me entretenga el Espíritu Santo en la venida de Jesús. Dice, después de la puerta estrecha, capítulo 7 de Mateo, que por sus frutos les conoceréis. Está conmigo. Solamente te estoy dando títulos, no me estoy inventando nada, te estoy predicando la palabra. Jesús dio unas directrices tan claras, enseñándonos formar y edificar una vida cristiana. Llevar la vida cristiana de la teoría. Hermano, yo no quiero una iglesia teórica, llena de teoría, llena de letra. Yo quiero una iglesia práctica. Yo quiero una familia práctica. Porque si nos quedamos en la teoría, ¿sabéis qué ocurre? Lo siguiente: viene Jesús y dice: nunca os conocí. Eso está en la Biblia. Nunca os conocí. Eso es parte de la vida cristiana. Edificar de tal forma que cuando Cristo venga, que va a venir pronto, diga: yo veo que tienes fruto, no eres como aquella higuera que es guapa, que es preciosa, que tiene buenas hojas, pero cuando meto mi mano, aunque no es tiempo de frutos, tú tienes fruto, porque por sus frutos los conoceréis, no por sus hojas. Y Cristo viene por frutos. Mi pregunta para ti es: ¿cuáles son tus frutos? No me lo respondas, respóndete a ti mismo. Y después dice: nunca os conocí. Yo no quiero que mi Jesús cuando venga diga: cabritos a mi izquierda. No, tú eres de las ovejitas a la derecha. Entra en la presencia, en el gozo de tu Señor. No hay peor cosa que escuchar de la boca de Dios: nunca os conocí. Y después la importancia de servir conforme al diseño de Jesús, no conforme al diseño de una iglesia, no conforme al diseño de un hombre, no conforme al diseño de un conocimiento o un modelo mental que uno se cree en la vida. Perdón, en la mente. Hay personas que se creen un modelo mental. No, yo no puedo crearme un modelo, porque ya tengo un modelo. Se llama Jesús, el único modelo. Y ese modelo va a volver. Así como se fue, va a regresar. Y termino hablando los dos cimientos, que dice: el que oye mi palabra y la lleva a la práctica, este es hombre prudente. ¿Está conmigo? Si me encuentra este verso lo pone. Cualquiera, gracias hijo. Cualquiera pues que oye estas palabras y las lleva a la práctica, le llamaré hombre. ¿Cómo le llamará? Prudente. Ay, Padre Santo, que construyó su casa sobre la roca. Ah, mira, gracias hijo. Dice: y las pone en práctica, llevando la teoría a la práctica. Póngase de pie conmigo. Es muy interesante esta palabra que Dios ha traído hoy. Espero que esta palabra haya hecho reflexionar tu espíritu y tu alma dentro de ti. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es un hombre prudente, es una mujer prudente. Porque mi Jesús lo que busca personas que llevan la teoría a la práctica. Jesús era un hombre práctico. No solamente hablaba y enseñaba, sino que lo que él hablaba y enseñaba, él lo vivía, él lo demostraba, él lo practicaba. Y yo declaro que Maranata Segovia es una familia práctica, es una iglesia práctica. No es que no tendrá teoría, claro que sí, tendrá conocimiento como lo está teniendo. Y esta iglesia está edificando una vida cristiana, como cuando les llamaron por primera vez, oh Padre Santo, en Hechos 11 les llamaron por primera vez cristianos, hombres y mujeres, quienes no era necesario explicar por qué son cristianos, sino que sus vidas, sus testimonios hablaban mucho más fuerte que cualquier otro tipo de palabra que podría salir por sus bocas. Yo declaro que Maranata Segovia es una iglesia práctica, es una iglesia que está edificando una vida cristiana en el nombre de Jesús. Ahora yo bendigo a nuestros espectadores y declaro la sangre de Cristo sobre ellos.
Y declaro que este domingo vamos a disfrutar juntos un momento especial. En el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, yo oro por esta congregación hermosa.